Ingeniero civil de profesión con un máster en Ingeniería Económica en las Universidades Católicas de Chile y de Stanford, Pablo Simonetti encontró su vocación en la literatura cuando tenía 35 años. Originario de Santiago de Chile, nació en diciembre de 1961 en una familia de inmigrantes italianos católicos. Su cuento Santa Lucía lo dio a conocer en su país y es una de sus obras más conocidas. Como novelista en 2004, con Madre que estás en los cielos, se consolidó como escritor y ganó fama continental. Desde entonces, se ha traducido a 4 idiomas y ya se cuenta como una de las 3 novelas más vendidas en Chile en los últimos 15 años. Sus siguientes novelas no han tenido menos éxito: La razón de los amantes de 2007 y La barrera del pudor de 2009. Presidente de la Fundación Iguales, es uno de los activistas más reconocidos de Chile por su lucha a favor de los derechos de los homosexuales. Simonetti presenta ahora La soberbia juventud, historia alrededor del amor y el cariño, así como la falta de estos. Con versión en ebook, la novela es protagonizada por un joven homosexual que goza de la simpatía de quienes lo rodean. Perteneciente a una familia acomodada y conservadora, el protagonista no es feliz en mucho por la falta de pertenencia. La soberbia juventud es una obra con carga autobiográfica. Sería un texto que se resumiría en una frase: las determinaciones de hoy repercuten en la autoimagen y nuestras circunstancias. Asimismo, se refiere a la pérdida de la inocencia. Según ha dicho el autor, es una metáfora de la incapacidad de la clase privilegiada chilena. Además, ha señalado que gran parte de la trama de la novela retoma aspectos de su vida. A menos de 2 semanas de su lanzamiento, La soberbia juventud se convirtió en bestseller. Pues sí, supimos por la escasísima discreción de mi amigo Gabriel Sandoval que Pablo estaba en estas tierras por unos pocos días. Nos apresuramos a establecer contacto con él, a llamarlo, a leer el libro, a disfrutar el libro y a hacer un programa sobre Pablo Simonetti, que tiene un tremendo éxito por allá por las tierras del sur y un éxito muy merecido. El libro se llama La soberbia juventud, que pues es un título con mucha jiribilla y teñido de ambigüedades, lo cual desde luego solo puede ser un elogio. Y sin embargo, a mí el personaje que creo que me gusta más no es tan joven. Tomás Vergara tiene 52 años, si no me equivoco, y ve las cosas con una sabia distancia que a los que ya estamos llegando al ecuador de la vida nos parece absolutamente conmovedora. No es... Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, ¿No gracias. es el personaje más conmovedor de este libro desde tu punto de vista? Yo lo que sí siento es que es el personaje uno que narra la vida de Felipe Selden, el protagonista, y el otro que le dio el nombre, el título a la novela, ¿no? A La soberbia juventud, es la mirada del escritor que está diciendo qué soberbia, qué bella, qué magnífica es la juventud, y al mismo tiempo qué arrogante, qué jactanciosa puede llegar a ser. Lo que me conmueve de ese personaje a mí y que lo hace diferente a mi persona, pues yo en principio consideré la posibilidad de que el narrador fuera Pablo Simonetti. Y después eso me hizo sentir encerrado, se metió mi ego entre medio. Dije, me costaba la idea de convertirme en un personaje de ficción, porque la ficción te da mucha libertad al momento de escribir. Y además de eso, yo dije, no tengo vocación de personaje secundario. Eso solo te enaltece, ¿eh? Entonces yo me voy a estar metiendo al medio, Entonces creé este narrador que tiene un poco de Somerset Maugham de La fila de la navaja, tiene un poco de Nick Carraway del ¿cómo se llama? Del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, y tiene un poco de mí, de mis costumbres literarias y de cómo yo me siento a escribir. Pero, claro, tiene algo que es como una derrota anticipada, ¿no? Una derrota anticipada que lo pone lejos de la vida o de las posibilidades de, por ejemplo, de conquistar a Felipe Selden.
pero al mismo tiempo lo pone en este lugar de sabiduría, podríamos decir, adquirida por la valoración de su vulnerabilidad. Como que sentirse vulnerable ya no es esa amenaza tan terrible que la juventud a veces le asigna a la vulnerabilidad, y puede ser una fuente de conocimiento, de sabiduría y de bienestar. Es un libro de amores y casi en mayor medida desamores o amores imposibles masculinos, pero en realidad uno se asoma a esos personajes y pues se identifica con muchos de sus rasgos al margen de tus preferencias sexuales y de lo que sea. Es decir, es un libro sobre el amor y sobre el desamor. Yo por eso quería preguntarle a la gente si la juventud, así en general, si la juventud tiene remedio. Que Otro título. Una buena pregunta, ¿no? Con una respuesta bastante evidente, pero la dejamos, ¿no? La dejamos. Es un libro sobre amores y desamores, es decir, estos formatos de personalidad, vamos a decirlo de alguna manera, no son formatos, porque son personalidades muy complejas, pero están ahí, es decir, están en todos los ámbitos. Más bien querías decir eso, ¿no? Mira, es una novela de crecimiento o de formación o de iniciación. En cada país lo llaman de una manera distinta. Bildungsroman, atravesado por una historia de amor, ¿no? Y eso, claro, es algo universal para cualquier persona. Y el tema mío a lo largo de toda mi obra ha sido siempre la identidad, el desarrollo de la identidad, la aceptación de tu propia identidad, la aceptación de los demás, de tu identidad. Por supuesto que iluminado o propulsado por la misma lucha que yo tuve que dar por alcanzar mi plena identidad sexual y también artística. Y hago este punto de lo artístico porque, por ejemplo, un amigo mío, escritor chileno, leyó la novela y me dijo, yo la leí como que si hubiera sido una novela autobiográfica sobre mi vida. Y es un tipo tremendamente heterosexual, entonces dije, ¿cómo es eso posible? Me dijo, porque a mi familia me hizo la misma vida imposible porque yo quería ser escritor y quería ser artista y no estaba respondiendo como a la estructura, a las expectativas y a la estructura familiar de este grupo social tan cerrado que es la clase alta chilena. Entonces, el punto es ¿cómo puede uno desarrollar su propia identidad en un mundo donde la pertenencia se crea mediante la discriminación? Es decir, yo pertenezco si es que soy heterosexual, descendiente europeo, católico, de derecha, bueno, y todas las características que tiene Felipe Selden. Entonces, el crecimiento de Felipe es no solamente en alcanzar una plenitud en su identidad sexual, sino también como persona, ¿no? Y aquí hay enemigos de todas las partes, porque también, bueno, hasta ahora ser homosexual de derecha y católico era como casi una contradicción, o era una contradicción, y ahora se están abriendo los espacios posibles para que eso sea. Entonces, yo diría que es una novela donde la historia de amor conduce un proceso de crecimiento del protagonista en cuanto a su identidad, que por supuesto que tiene algo que ver con mi propia identidad en cuanto a la orientación sexual, pero que tiene que ver con todas las dimensiones también, otras dimensiones de la identidad. Es que yo quiero insistir en eso. No sé si te das cuenta que hiciste una novela muy angustiante. Esto tómalo como un elogio, por supuesto. Pero, digamos, esa imposibilidad permanente del amor, digamos, del amor bien resuelto, del amor pleno, incluso de la sexualidad, ya olvídate del amor, me parece que nos toca un poco a todos. Por eso te digo, es una novela sobre el desamor también. Claro. O sobre la imposibilidad del amor, o como lo quieras llamar, ¿no? Felipe, cuando comienza la novela, está iniciando una relación con Camilo Suárez, un abogado, hijo de académico, un tipo íntegro, diría yo, constante, parece atractivo, perseverante. Tampoco es muy explícita, digamos, su descripción, pero parece un tipo atractivo, ¿no? Sí, un tipo atractivo, que le va muy bien en su trabajo, que está muy consolidado, que por ahí dice una frase así como que era el niño de oro de su generación en el mundo gay, que cuando surgió al mundo gay todo el mundo lo consideraba como el mejor partido. Y
Y ahí, en esta relación de amor en las personas, lo que yo sentí de parte de Felipe fue que él no estaba lo suficientemente maduro para comprender la profundidad y el valor que había detrás de su amor. A mí, este personaje, Felipe, nació de una persona real, que tiene todas estas condiciones de privilegios que tiene Felipe, que es bello, carismático, que crea esta sensación en las personas, es decir, él tiene todas las oportunidades del mundo por delante, económicamente, la mejor educación. Y me hizo pensar en otros dos personajes de la literatura que yo quiero mucho. Y uno es Isabel Archer, del Retrato de una dama, de Henry James, y la otra es Lily Bart, de La Casa de la Alegría, de Edith Wharton. Sí. Las dos son bellas, carismáticas, tienen el mundo a sus pies, y las dos rechazan una oferta de matrimonio que cualquiera se querría, ¿no? Lily Bart rechaza a Selden, que es un abogado, pues de ahí yo saqué el apellido Selden para Felipe Selden, que bueno, no es el mismo personaje, pero bueno, quería hacer una cita a esa novela porque es muy cercana con La soberbia juventud. Y Isabel Archer rechaza a Lord Warburton, que es como el terrateniente, y el terrateniente bueno y honesto, ¿no? Que la ama. Entonces, como que hice esa unión, y de ahí salió Felipe Selden, mi protagonista. Y también me hizo pensar en ellas, ¿no? Personas que dadas ciertas pérdidas muy esenciales, todavía están en un grado de inmadurez emocional que no les permite distinguir el valor del amor verdadero, no las deja ver. Y esa inmadurez emocional, creo yo, viene mucho de esta pérdida. La pérdida de Lily Bart e Isabel Archer, ellas dos son huérfanas. Y Felipe es huérfano, aunque su padre está en vivo, pero su padre lo rechazan por su homosexualidad y en cierto sentido se vuelve padece de una orfandad. Entonces, y se reunieron en una cosa más. Una mujer de finales del siglo XIX tiene mucho que ver con un hombre gay joven de principios del XXI. No lo había pensado. En el sentido que, con todos estos privilegios, eso sí, ¿no? Pero son los primeros que podrían tener una vida independiente, plena, con plena autoridad sobre sí mismo. Una mujer a finales del siglo XIX recién, porque tienen dinero, porque son bellas, porque son inteligentes, porque son carismáticas, dice, bueno, en realidad yo me puedo hacer la vida que yo quiero. Entonces, aquí hay una vanidad o una soberbia que está gatillada por una inmadurez emocional que está asociada por una parte por las pérdidas y por otra parte por el exceso de privilegio. Es como una contradicción, pero así me parece que resulta ser en el caso de Felipe. Entonces, y después ya Felipe va madurando y a lo largo de la novela vemos como él retrospectivamente es capaz de darse cuenta de la calidad del amor de Camilo y descreer del amor de Santiago Pumarino, que es otro hombre con el cual él termina teniendo una relación. Ahora venimos, señores, digan si la juventud tiene remedio. La respuesta es obvia, pero quiero escucharla de sus labios. Y ya venimos. Bueno, estoy hablando con Pablo Simonetti. Es un nuevo libro, lo enseño de nuevo, La soberbia juventud. Como decía a la entrada del programa, es un título muy inteligentemente ambiguo. Ya saben ustedes que soberbia es una palabra que camina en direcciones muy distintas, lo pueden leer de las dos maneras. Hablábamos antes de la pausa de cómo ha cambiado la literatura chilena sobre estos temas, ¿sí? A lo largo de los años. ¿Y en qué medida ese cambio es un reflejo de lo que ha pasado en Chile? Ahora, bueno, y en efecto han cambiado mucho las cosas, pero el reflejo que hay aquí de la burguesía chilena, digamos, la alta burguesía chilena, es bastante insidioso. Es decir, no es precisamente optimista, diría yo. Sigue siendo una, digámoslo así, una casta sumamente conservadora todavía, muy cerrada en sí misma, muy endogámica. Sí, claro que sí,
Lo que yo pienso es que es una casta que todavía vuelve equivalente la idea de pertenecer con el acto de discriminar. Es decir, yo pertenezco discriminando a los demás. Entonces, como que se puede partir de las cosas más frívolas, como decir, bueno, cómo se viste el otro, cómo habla el otro, cómo come el otro, cómo camina el otro, como el trabajo que elige, el cine a que va. Bueno, te digo cosas tan ridículas como hasta hace 2 años atrás, para ir al cine uno decía, la clase alta decía ir al teatro. Y uno decía, pero si es cine. Entonces decía, no, pero teatro. Y cuando uno iba al teatro decía, voy al teatro. Trivialidades, pero que todas sumadas son una rejilla compleja de protección y al mismo tiempo de estar apartando a la gente. Dice, no, esta otra no, porque se mueve así, porque hace tal otra cosa. Detrás de eso hay un entendimiento de que tú perteneces si eres uniforme y no diverso. Y eso hace muy mal a todas las formas de diversidad, no solamente la diversidad sexual, sino, como hablábamos también, a la diversidad política, a la diversidad de motivaciones, también de vocaciones, ¿no? Entonces, si hay una crítica que yo siempre he arrastrado en contra de la alta burguesía chilena, es este afán de creer que hay el sueño conservador de la uniformidad, como que si fuéramos una sociedad monolítica, como con una historia común, y no una sociedad multicultural, diversa, y ojalá que fuéramos pluralistas, pero de que es plural, es plural. Entonces, ahora, yo quiero ser justo con la alta burguesía chilena. La alta burguesía chilena en este minuto tiene el más alto grado de aprobación del matrimonio igualitario de todos los estratos socioeconómicos. Ahora, me imagino que es por una asimetría de la información, ¿no? Que están más expuestos al mundo, les llega más rápido la influencia de lo que está pasando en Francia, en Inglaterra, en Argentina, en Uruguay. Y también hay una incapacidad de las organizaciones de la diversidad sexual, de la cual yo formo parte de una de ellas, de hacer un trabajo comunicacional que esté enfocado a las clases populares. Y tenemos un problema. En las clases populares ha habido una gran influencia de las iglesias evangélicas en el último tiempo, y ellas sí que son conservadoras y sí que son de la idea de que hay un patrón de conducta que es el bueno y todos los demás son malos. Entonces ellos sí que creen en este sueño de la uniformidad. Entonces yo, criticando a la alta burguesía, a la vez estoy criticando a toda la plana conservadora que existe desde el más alto ricachón de los chilenos hasta una persona muy pobre que en su temor a la diferencia se ampara en estos sueños de uniformidad que le ofrece la iglesia evangélica. Yo creo que tenemos que perderle miedo a la diferencia, que además creo sobre todo que las familias tienen que ser capaces de albergar la diferencia, la diversidad en sus hijos. Y eso hasta ahora ha sido un tema difícil porque en Chile la Iglesia Católica, y si tú en estos temas, si me hablas de una dictadura, la mayor dictadura que ha habido es la de la Iglesia Católica. Por supuesto que no ha sido tan sanguinaria como fue la dictadura de Pinochet, Sí. pero ha sido una dictadura que impidió el desarrollo de los derechos de la diversidad en general, a propósito de este discurso de la uniformidad, de que la familia era solo entre un hombre y una mujer, con los hijos nacidos. Tanto es así que imagínate, en Chile el 66% de los hijos nacen fuera del matrimonio. Y hay gente... ¿El 66%? El 66% de los hijos. Entonces tú dices, bueno, por favor, no sigan con esta monserga de que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y bueno, porque está bien. O sea, si hay personas que creen en eso y se constituyen en una familia de esa manera, está muy bien. Y si hay otros que quieren tener el mismo reconocimiento social que les da el matrimonio igualitario, bueno, que puedan aspirar a eso. Y si a ustedes les molesta, no lo hagan, pero dejen que los demás tomen su fuerza. Y la Iglesia Católica
Por eso puso una familia Pusdey, y a mí me costó bastante, yo no conozco mucha gente Pusdey, tuve que hacer bastante investigación, pero me parece que son muy ejemplarizadores de esta idea de la religión entendida como un código de conducta, y un código de conducta que embarrila, que ata y que asfixia las identidades, la diversidad de las identidades. Bueno, habría que añadir además que no eran dictaduras ajenas la una a la otra, la de Pinochet y la de la Iglesia, es decir, fueron cómplices, ¿no? No cómplices, sino fueron próximas, digamos. No. En Chile la Iglesia Católica, y por eso que tuvo tanta fuerza hasta hoy, hasta el 2010. La dictadura de la Iglesia Católica cayó con los escándalos de los abusos sexuales. Sí. Y cayeron ahí sacerdotes de derecha, sacerdotes de izquierda, sacerdotes oligarcas, sacerdotes populares. Han habido casos americanos y en fin, ¿no? No, pero en Chile mismo, sacerdotes... Había un sacerdote que era el sacerdote de la oligarquía, el que le hablaba a la oligarquía, que era una especie de sacerdote que le gustaba la liturgia y la doctrina, pero bueno, no mucho más que eso. Entonces, claro, que era muy fácil para ir a pegarse el pecho y después irse a su casa y vivir ricamente sin tener ningún cargo de conciencia. Ese señor, al final, se demostró que le metía mano a los hijos de los mismos ricachones que lo defendían. Y después un sacerdote que defendió los derechos humanos de los detenidos desaparecidos a riesgo de su vida, resultó también ser un abusador sexual. Así que la Iglesia quedó por todas partes. Pero la Iglesia Católica en Chile, si tuvo la fuerza que tuvo a través de la transición política, fue porque se opuso desde el minuto 1 a la dictadura de Pinochet, y a través de la Vicaría de la Solidaridad estuvo defendiendo los derechos humanos. Es distinto que el caso de Argentina. Argentino, exactamente. Claro. Exactamente. En Argentina ellos fueron cómplices, en Chile en ningún momento. Me acuerdo que el golpe fue el 11 de septiembre, el 18 de septiembre hubo un Te Deum, y el cardenal en ese entonces era el cardenal Silva Enríquez, que es un cardenal que todos tenemos una gran memoria de él por esta lucha que dio contra el poder de los militares, y el cardenal Silva Enríquez en ese momento ya advirtió del abuso de poder de la Junta frente con los militares ahí sentados en el Te Deum. Entonces, bueno, eso hay que reconocer, eso es la Iglesia Católica. Sus pecados son otros, digamos. El pecado de la Iglesia es esta idea de que no hay más de una clase de familia, de que no hay más de una manera de vivir una buena vida. Las vidas ejemplares son muchas, no solamente la vida del supuesto buen católico. Ya está circulando La Soberbia Juventud por México. ¿Vas a hacer alguna presentación, alguna cosa por el estilo? No, ya mañana me voy, así que no tuvimos tiempo de hacer una presentación. Me voy a España, ahí hago una presentación en la Casa de América con dos escritores que yo quiero mucho, que es Eduardo Mendicuti y Luis G. Martín. Eso va a ser el 9 de abril, lo vamos a pasar por internet, es a las 8 de la noche hora de Madrid, no sé qué hora irá a corresponder acá, serán algo 7 así horas como menos, 2 de la tarde. A la 1 de la tarde o 2 de la tarde, va a estar en el sitio de Casa de América. Te veremos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Qué bueno que a ti. viniste por aquí. Enhorabuena. Nos vemos. Señores, ha sido un placer, un abrazo, nos vemos mañana, compórtense.